Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Vamos, como ustedes saben, el próximo domingo a presenciar un acto histórico. México elegirá a su primera presidenta. ¿Por qué lo decimos con esta certeza? Porque las dos principales contendientes para esta elección son mujeres. Son políticas mexicanas que pondrán con esto fin a una carrera electoral que ha estado llena de incidencias, llena de noticias interesantes, algunas muy trágicas, pero lo más importante, cuando uno es testigo de la historia, lo mejor es hablar con personas que conocen de primera mano los hechos, que pueden opinar y dar su enfoque, su punto de vista con toda la propiedad del caso sobre estos acontecimientos. Y para ello agradecemos con mucho agradecimiento a la doctora María Marván, que nos acompaña desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo dije en una sola línea, desde la Ciudad de México. María, gracias por acompañarnos en este preámbulo de las elecciones hoy viernes. Contento de que hayas aceptado estar con nosotros y con una gran expectativa. 98 millones de mexicanos y mexicanas acudirán a las urnas para cambiar la historia. Bienvenida a Cuestión de Enfoques. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la entrevista. Me da mucho gusto compartir con ustedes la perspectiva en estos últimos momentos antes de la elección. María, es una elección que tiene muchos rasgos de atipicidad. Hace 6 años el presidente en ejercicio, Andrés Manuel López Obrador, juró ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la Nación. Esta vez la toma de posesión cambia de fecha. El protocolo va a tener algunos cambios interesantes porque la persona que asumirá la posición es una mujer. No he visto que haya pareja presidencial. Casi siempre los reflectores están puestos sobre la figura de quien acompaña al presidente, pero en este caso será presidenta. La campaña encuentra en esta etapa en una cerrada competencia a la señora Claudia Sheinbaum y a la señora Xóchitl Gálvez Ruiz. Muy atrás en la competencia va Jorge Álvarez Maínez, y lo primero que llama la atención de esta elección es que se trata de dos alianzas, de dos coaliciones de partidos que acuden a competir y que llevan a la cabeza a dos mujeres. Esto pareciera ser el resultado ideal de todas estas políticas de inclusión, medidas afirmativas que se han estado empujando en México desde hace muchos años. Y quién se lo hubiera imaginado, ¿no? Dos mujeres compitiendo para ser la persona que regirá los destinos de México en el próximo sexenio. Quien sea que gane, tomará posesión el 1 de octubre de este año. ¿Cómo está el ambiente preelectoral previo a las elecciones del domingo? Hay un ambiente de mucha expectativa. Como bien dices, Miguel Ángel, ya está asumido en la sociedad que la próxima presidenta será mujer. Afortunadamente, las dos candidaturas más fuertes son de mujeres, y en ese sentido, el factor de género no ha sido algo que pese en la campaña. Es decir, no ha habido una necesidad de ensalzar a una porque es mujer o denostarla porque es mujer. Al ser las dos candidatas que están con mayores posibilidades de ganar, lo que tenemos es que ya se asume como natural que nuestra próxima presidenta, y por los 6 años, será una mujer. Creo que hay cierto nerviosismo, hay cierta preocupación con respecto a las encuestas, hay una gran disparidad en las no predicciones, porque las encuestas no son predicciones, entre los resultados de las encuestas que han tratado de medir la intención del voto. Hay algunas que presentan la contienda sumamente abierta, con más de 20 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar,
pero también hay otras que la presentan prácticamente cerrada. Creo que el domingo vamos a estar expectantes de cuando salga el conteo rápido, que debe ser alrededor de las 10:30, 11 de la noche, para poder saber quién realmente ganó y con qué diferencia. Y después vamos a ver cuál es la probable conformación del Congreso. María, los ojos están puestos en el nivel electivo presidencial. Es importante decirle a nuestra audiencia, en México no se elige vicepresidente, es un detalle muy interesante de la historia política mexicana. También es una elección para 6 años, a diferencia de nuestros países que elegimos por 4, por 5 años. Y además, la reelección está prohibida constitucionalmente. Todos los rumores que existieron en el primer tercio de mandato, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ir en contra de este dogma de la política mexicana, quedan totalmente desvirtuados a la hora que vas a elegir nuevas autoridades. Pero no solo se elige presidenta, y ahora sí, hay que asumirlo, está tan lejos en la encuesta Jorge Álvarez Maínez que hay que decir, México va a elegir presidenta este próximo domingo. ¿Quiénes participan? Pues lo repetimos, Claudia Sheinbaum, a quien se le considera heredera política en este momento de Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento Regeneración Nacional Morena y los partidos del Trabajo, PT y Verde Ecologista de México, PVEM, y a Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición PAN-PRI-PRD, que se llama Fuerza y Corazón por México, que es senadora. Ambas son profesionales, muy preparadas, ambas han ocupado altos cargos de representación. Estamos hablando de una elección que coloca en la cima de la carrera política a ambas contendientes, pero no solo se elige presidenta, también se van a votar 20,000 cargos. Se va a votar para el nivel legislativo, se van a votar algunas gobernaturas y se va a votar gobiernos locales. A mí me dijo María Marván antes de hacer esta entrevista, ya hay silencio de encuestas en México, Miguel. Así que ya se hicieron cierres de campaña el miércoles, ya ahorita está ese momento especial de la reflexión del voto, que es tan especial en las elecciones, y hay 2 detalles interesantes que yo sí puedo decir, porque a mí no me cubre la prohibición. Xóchitl Gálvez cierra en alza, es decir, todas las encuestas que he podido ver muestran que esa diferencia se ha ido acortando. La pregunta es si ajustarán 2, 3 días para cerrar esa brecha. Y segundo, si no se va a presentar en esta elección como en otras, María, este fenómeno del voto oculto, personas que no quieren dar a conocer por quién van a votar por temor a perder beneficios sociales, por temor a violencia, por temor a varias cosas que sabemos que han salpicado de esta campaña. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en este momento, tú has dicho que el tema de ser mujer y el tema de género ha quedado soslayado al ser 2 mujeres las que están compitiendo. Pero eso no significa que no haya habido violencia de género, no significa que no haya habido violencia política. Y uno de los detalles que más llama la atención es que ha empañado el proceso electoral el asesinato de candidatos a cargos locales y también un tono elevado en el discurso entre ambas candidatas que salió a relucir en los debates. Cuéntame, ¿esta es parte de la incertidumbre que tú estás mencionando, la posibilidad de que existan actos de violencia electoral? A ver, yo esperaría que no. Creo y espero que el domingo será una jornada pacífica. Creo también que el postelectoral va a depender mucho de los resultados. Como bien dices, elegimos presidenta, elegimos completa la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Vale decir que otra de las peculiaridades de México, además de que no hay vicepresidente y de que no hay reelección, que tenemos sexenios, es que en México no existe la segunda vuelta. Es decir, así gane la persona que gane por un voto de diferencia, esa sería la próxima presidenta de México. Creo que es importante decir
que hay muchas diferencias en las encuestas, tan grandes que necesariamente algunas de ellas van a estar mal. Y lo que vamos a ver inmediatamente después, de hecho ya lo empezamos a ver esta semana con un periódico de circulación nacional, va a ser la justificación de por qué se equivocaron. Recordemos que en situaciones de populismo ha habido grandes errores en las encuestas en la región latinoamericana y mucho más allá. Recordemos simplemente que nadie daba la más mínima posibilidad de que ganara Milei la presidencia de Argentina. Es importante decir que estas 9 gubernaturas van a presentar un escenario distinto al escenario de la elección federal. Se mueven de manera diferente las fuerzas políticas al interior de los estados. Vamos a ver gubernaturas ganadas por Morena, lo más seguro, gubernaturas ganadas por la alianza Fuerza y Corazón por México. Inclusive hay una alta probabilidad de una candidatura ganada por Movimiento Ciudadano. No está claro cuál va a ser la diferencia en estos 9 estados en el primero y segundo lugar. Desgraciadamente, tenemos en México la muy mala costumbre electoral de desconocer los resultados y una gran dificultad para aceptar la derrota. Esto va a suceder dependiendo de la diferencia entre el primero y el segundo lugar, porque la Constitución mexicana establece que si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 5% o menos, las irregularidades del proceso electoral, que en este caso han sido muchísimas, se consideran, y aquí le está diciendo al tribunal cómo las debe de considerar, se consideran como determinantes. Esto, sin lugar a dudas, nos pone en una situación de posible conflictividad que esperaría que no sucediera con respecto a la elección presidencial y con respecto a las 9 gubernaturas. Hay varios partidos, no quisiera decir nombres, que pueden perderle el registro. En México, para poder mantener el registro, hay que sacar un mínimo de 3% de votos, y los partidos que estén en posibilidad de perder el registro, seguramente vamos a ver también un esfuerzo muy grande por anular casillas, recuento de votos, lo que tengan que hacer para que, si tienen, por decir algo, 2.9% de los votos, encontrar ese 0.1% por debajo de las piedras. María, vamos a ir a una pausa. Estamos en este momento en contacto directo con México, con la Ciudad de México, con la doctora María Marván Laborde. Ella es investigadora, ella es especialista en Derecho Electoral, Participación Democrática, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos está acompañando hoy en Cuestión de Enfoques para hablar del acontecimiento político de la semana. México va a elecciones, México elige presidenta y todos deseamos que sea una fiesta electoral donde habrá ganadores, seguramente, pero el más importante debe ser la democracia. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando hoy con la doctora María Marván Laborde. Ella se encuentra en la Ciudad de México y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. María, vamos a unas elecciones en las que los principales mensajes de las candidatas que están punteando en este momento en la carrera no han podido evadir el tema de mayor preocupación de los mexicanos y mexicanas, la inseguridad. Sin embargo, también se ha hecho mucho énfasis en que un tema que normalmente es exclusivo del debate académico, del debate de sociedad civil,
la economía de cuidado. Me ha llamado mucho la atención que se ha puesto en primer lugar, según algunos documentos y entrevistas que he visto, que se habla mucho de la situación de crear o mantener o fortalecer un sistema nacional de cuidado y reconocer el rol de la mujer en esta economía que a veces pasa desapercibida, pero que es sostén importante de nuestras sociedades. Ese rol invisible, ese tercer, cuarto trabajo que desempeñan las mujeres en sus hogares, con sus adultos mayores, con sus hijos y con la familia extendida. ¿Cuáles han sido los principales temas de campaña, tú que los has estado viendo y viviendo cotidianamente? Creo que allí, Miguel Ángel, es uno de los temas en los que la perspectiva de género, el hecho de que las dos candidatas sean mujeres, ha trabajado en favor de ver este tema como un problema y sobre todo como una necesidad de una política pública determinada. En ese sentido, quisiera un poco aclarar frente a tu auditorio, no es que yo considere que es irrelevante el que vayamos a tener una próxima presidenta. Me parece, como tú bien lo dijiste, de la máxima relevancia. Lo que creo que ha sido positivo es que la discusión política no se ha centrado en si México está listo o no para tener una presidenta o en si sería mejor elegir a un presidente hombre, porque siempre hemos tenido varones y no tendría por qué ser de otra manera. En ese sentido, creo que este tema ha sido muy relevante y tiene que ver de la manera más positiva en que ambas candidatas son mujeres. Creo que el tema, tres temas principales que están más en la preocupación de los mexicanos, tiene que ver con la inseguridad, con el crecimiento de la presencia del crimen organizado en todo el territorio nacional, donde hay prácticamente territorios tomados por el crimen organizado, y con el incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida política mexicana, donde en este sexenio en particular se les ha encargado una serie de tareas que van mucho más allá, ya no solo de la seguridad nacional y la seguridad pública, sino tareas claramente administrativas, como puede ser el control de aeropuertos o el control de aduanas, que le han dado a las Fuerzas Armadas un gran poder económico y empiezan a tener un poder político que no tenían antes. Una de las grandes ventajas de la forma en la que el PRI se institucionalizó después de la Revolución Mexicana de 1917 fue tener una relación jerárquica con el ejército, profesionalizar al ejército, pero mantenerlo aislado de la participación en la política. Y ese es uno de los grandes riesgos de la próxima administración. Se dice mucho con respecto a la candidata Sheinbaum que tendrá que dar continuidad a los postulados de la Cuarta Transformación, al legado político, social y económico de Andrés Manuel López Obrador. En contraparte se menciona que la reacción de que los grandes partidos de oposición de la política mexicana hayan hecho esta alianza imposible, María, cuando uno ve la papeleta y ve esos tres nombres juntos, quienes hemos estado de alguna manera vinculados con México, si nos hubieran dicho hace 12 años, hace 18 años que esto iba a pasar, hubiéramos hecho la misma reacción cuando uno ve esta película Volver al Futuro y le dicen al chico, ¿sabes qué? El presidente es Ronald Reagan, dice, en 1900, y él se ríe, ¿no? ¿Cómo va a creerle? Dice. O sea, le dice el señor de los años 50. Esta elección, vista desde fuera, también tiene esas peculiaridades. Yo sé que en el caso de México, estas alianzas imposibles no son de ahorita, han empezado a ocurrir desde hace un poco antes. Sin embargo, tienen un importante carácter para los que vemos las elecciones desde fuera. El sistema político mexicano, tú has dicho, hay varios partidos que están prontos a desaparecer si no logran el umbral electoral.
Estamos viendo un movimiento ciudadano que antes era un partido pequeño, casi anecdótico. Yo recuerdo cuando hicieron esta cancioncita de Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, se hicieron muy populares con esta canción, se hicieron virales. Y ahora tenemos un partido que está a punto de disputar y posiblemente ganar una gobernatura. Es decir, ha cambiado el escenario político mexicano, ha cambiado y se está transformando. La posibilidad de que Morena repita mandato significaría que se ha consolidado una transformación del sistema político electoral mexicano. Yo creo que depende un poco cómo se dé todos los resultados electorales. Creo que la preocupación fundamental es si los resultados van a ser tan apabullantes como para poder hablar del nacimiento de una nueva hegemonía, o si en realidad vamos a tener una repartición del poder a lo largo de la República que nos va a permitir seguir hablando de un sistema electoral competitivo. Hay una preocupación fundamental en los dos proyectos de nación que se están disputando, en donde claramente la coalición Fuerza y Corazón por México está defendiendo valores irrenunciables de la democracia, como por ejemplo la división de poderes, y por otro lado la propuesta iliberal de Claudia Sheinbaum, que así lo ha reconocido, en donde considera que es conveniente, cuando no indispensable, que Morena arrase en las elecciones para que la Cámara de Diputados no se convierta en un contrapeso y en ocasiones ha dicho inclusive en un estorbo para el proyecto de la 4T. Y en ese sentido es donde podemos explicar la coalición de lo inexplicable entre el PAN, el PRI y el PRD, refrendada, y creo que esto es importante decirlo, por un movimiento ciudadano de clase media urbana, que es un fenómeno completamente nuevo en nuestro país. Me gustaría hacerte una consulta ahorita que hablas sobre esto, después voy a volver a los temas de campaña. Los temas de campaña de la elección mexicana son muy cercanos a nosotros por varias razones. Somos países que enfrentan graves problemas de inseguridad, somos países que tienen un serio problema con el crimen organizado, particularmente las redes ilícitas asociadas al narcotráfico, y tenemos un serio problema de militarización de la sociedad. Cuando tú mencionas los tres temas son muy cercanos. ¿Cómo vote la sociedad mexicana en este caso? Es para darle una mirada, porque tú sabes, en Centroamérica el problema de las maras y pandillas, el problema del narcotráfico, son problemas muy sentidos y la gente suele votar, como hemos visto en el caso de El Salvador, contra aquellas propuestas que se muestran abierta o solapadamente de mano dura. Pero quiero referirme a lo otro, lo que tú has mencionado, la separación de poderes, la defensa de los valores democráticos. Recuerdo, fue este año, el año pasado, y nuestros compañeros de producción nos lo van a mostrar, marchas para defender el INE, el Instituto Nacional Electoral en México. Este proceso electoral tiene esos antecedentes también. Ha habido abiertas intenciones de modificar las reglas del juego. ¿Es así? Desde luego. Ha habido 3 intentos por parte del presidente de la República de transformar de manera más que esencial las reglas electorales. En México es un caso muy curioso. El proceso de transición a la democracia se dio a golpe de reformas electorales y no hubiéramos podido pensar en la salida del PRI de Los Pinos, que entonces allá vivía el presidente, sin el cambio de estas reglas electorales. No es casualidad que después de la reforma electoral de 1996 se realmente concluyera el proceso de transición a la democracia, aunque no tuviésemos una democracia perfecta. Eso es cuestión de otra discusión.
las tres iniciativas del presidente, una iniciativa de reforma constitucional en abril del 2022, que fracasó en el Congreso, entre otras cosas, gracias a esta marcha de la ciudadanía que salió a inundar las plazas, no solo en México, en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades. No pasó la reforma constitucional. El mismo día que se rechazó, presentó una reforma legal que también era destructiva de las autoridades electorales. Esta fue aprobada sin seguir todos los procedimientos legislativos que marca nuestra Constitución, y esto valió para que el Tribunal Constitucional la invalidara. Y ahora, el 5 de febrero, fecha en la que nosotros celebramos el aniversario de nuestra Constitución, presentó una nueva iniciativa igual de destructiva de las autoridades electorales y de las capacidades y facultades de las autoridades electorales. Es decir, estamos hablando de rasgos autoritarios, estamos hablando de un discurso que quiere terminar de alguna forma con, como tú dijiste, algunos principios y valores que son esenciales para la democracia mexicana y que le han costado mucho esfuerzo y hasta sangre. Cuando mencionas que están contraponiéndose dos modelos en esta elección, en caso de que ganara Claudia Sheinbaum, la expectativa de la oposición es que el reparto de poder en la Cámara de Diputados y de Senadores permita hacer balance, pesos y contrapesos. ¿Tú crees que esa sería la derrota menos dolorosa? Para mí ese sería el mundo ideal. Que quien llegue a la presidencia no tenga mayoría absoluta en el Congreso. México demostró históricamente a lo largo de 21 años saber vivir y convivir, que el presidente y el Congreso pudieran vivir y convivir en una situación de gobierno sin mayoría o gobierno dividido, como querramos decirle. Desde 1997 hasta 2018, el presidente, primero priista, después dos panistas, después cerró otro priista, Enrique Peña Nieto, aprendieron a sentarse a la mesa con el Congreso y a negociar sus proyectos de ley, sus proyectos de presupuesto, sus proyectos de política pública, y el resultado, yo creo que en términos generales fue mucho más positivo de lo que pudiéramos haber esperado en 97. En 97 había mucho temor porque fue la primera vez en nuestra historia que el presidente no contaba con la mayoría absoluta en el Congreso, en ambas cámaras, y las cosas funcionaron, no sin problemas, no sin dificultades, pero PAN, PRI, PRD, que eran los partidos más fuertes en ese momento, Morena no existía, aprendieron a sentarse a la mesa, aprendieron a sentarse a negociar, a veces de muy buena manera y a veces también hay que reconocerlo, con dinero de por medio que les compró el voto o a ellos como diputados, como legisladores, o con dinero para obras públicas en su distrito, en su estado, etcétera. Pero México aprendió a vivir así y hubo muchísimas transformaciones constitucionales para reforzar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia. Entre otras, todos los organismos constitucionales autónomos que han servido para acotar el poder del presidente. Mira qué interesante lo que acabas de decir, María. Por un lado, este es el paso que la mayoría de la gente no ve en una elección. En una elección no solo se juegan cargos, no solo se juega transiciones, se juega también la defensa de un sistema, el fortalecimiento, robustecimiento de un problema o el debilitamiento de las instituciones democráticas. Escuchar expresiones en las que se quiere ganar y se quiere arrasar, yo creo que eso es el deseo que tiene todo el mundo hasta cuando va a un partido de fútbol. Uno quisiera ganar por goleada, ¿no? Que el público te sienta ganador y te aupe y diga eres lo máximo. Pero cuando se trata de elecciones, para que el sistema electoral
brinde todas esas bondades que se requieren en un sistema republicano democrático. Es importante la voz de la oposición, es importante la voz de las minorías, es importante que las reglas electorales permitan el libre juego democrático, que haya balance de poderes, que los poderes puedan efectivamente hacer valer la separación que se requiere para que uno de ellos escrute al otro, que no se controlen todos los poderes del Estado de manera absoluta, porque, y voy a repetir esta frase tantas veces mencionada, el poder absoluto corrompe, ¿verdad? Y efectivamente nada peor que estar rodeado solo de personas que te dicen que todo lo haces bien y que a la larga, si te equivocas, no hay quien te lo haga ver. Vamos a ir a otra pausa, María. México va a elecciones el próximo domingo. México tiene una cita con la democracia, tiene una cita con el futuro. Vamos a hacer un balance de qué diferencias podrían esperarse para el próximo sexenio o qué cosas podrían salir diferentes a como todo el mundo las espera, independientemente de quién gane. Nos acompaña María Marván Laborde. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México para hablar de este tema. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Aprovechamos para agradecer a María Marván Laborde, que nos ha acompañado desde México. Gracias, María, por tu disposición. Éxitos el domingo, y estoy seguro que la próxima semana vas a estar muy buscada para comentar lo que pasó. Siempre uno hace especulaciones de lo que puede ocurrir en base a lo que conoce, pero es más sabroso analizar resultados. Espero que la jornada salga muy bien y que tú tengas mucho de qué hablar y mucho de qué investigar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la oportunidad, y ciertamente lo más importante va a ser entender qué es lo que pasó y qué es lo que viene para el futuro político de México. Éxitos y que sea una excelente jornada el domingo. Que todo salga pacífico y sea una fiesta electoral. Muchísimas gracias. Y a renglón seguido hacemos otro enlace a la Ciudad de México con el buen amigo Antonio Fernández Fernández. Él es académico, columnista en el diario La Razón y también analista de la realidad mexicana. Saludos, Antonio, hasta Ciudad de México. ¿Qué tal? Buena tarde. Saludos desde la Ciudad de México a todo tu público. Bueno, México... hemos estado conversando en la primera parte del programa con la colega María Marván, y ahora quiero tener otro enfoque, otra perspectiva, como lo hacemos aquí en el programa. Tú has estado escribiendo, dándole seguimiento a la realidad política mexicana, escribes sobre variados temas, y me llamó mucho la atención que en tu última columna hiciste una pequeña caracterización que le sirve bien a quienes vemos la realidad mexicana desde lejos, pero sin duda alguna a tus lectores y a tus seguidores en México, sobre algunas situaciones preocupantes del ambiente preelectoral, y me llamó mucho la atención que remarcaste mucho la polarización en que se encuentra la población en las vísperas de las importantes elecciones de distintos cargos en México este domingo 2 de junio. Cuéntame, ¿se percibe ansiedad, incertidumbre o la gente está muy tranquila? Yo te diría que se percibe, y más en los círculos académicos, en los círculos de discusión, desde luego en las oficinas, porque pues hay dos posiciones parecerían totalmente enfrentadas, ¿no? Es decir, por un lado está la candidata Xóchitl y por el otro lado Claudia Sheinbaum, con dos posiciones, dos planes de gobierno, dos proyectos, pues a veces totalmente encontrados. Pero esta polarización se ha ido desarrollando pues durante todos estos 6 años de gobierno, ¿no? Es decir, se ha venido pues discutiendo, criticando unos y otros, es decir, de los dos lados, tanto del gobierno de Andrés Manuel como de la oposición, llámese PRI, PAN, PRD, constantes críticas, los intelectuales, las diferentes posturas. Entonces se ha venido desgastando y se ha venido polarizando, y parecería que la sociedad se divide en dos, ¿no? Las familias se dividen en dos, las discusiones en los centros de trabajo, en las universidades, los mismos alumnos también, cuando uno imparte clase,
y aborda estos temas, pues los alumnos toman posiciones encontradas y sobre todo hace falta un punto de encuentro en esta discusión, en esta polarización. O eres de Morena o eres del PRIAN, ¿no? Casi así, o estás en el viejo sistema contra el nuevo sistema y no hay un punto de encuentro. Antonio, una pregunta que me nace hacerte. Nadie va con Álvarez Maínez. Me llama mucho la atención porque es el tercero en discordia, se ve muy lejos en las encuestas, pero está bastante joven. Cuando vemos la edad de las dos candidatas, mujeres, por cierto, contemporáneas, ambas de la academia, ambas con una trayectoria pública exitosa, podríamos decir, porque la una ha sido senadora, ha sido representante porque es de ascendencia indígena, la otra dedicada a la academia, pero también no es poca cosa regentar la Ciudad de México, no es algo fácil. ¿Qué pasa con Álvarez Maínez? ¿Será que estamos viendo también el inicio de una carrera política? Porque ha puesto al Movimiento Ciudadano en un reflector que no estamos acostumbrados a verlo. Sí, muy interesante tu pregunta porque precisamente lo he venido platicando con colegas y sobre todo los alumnos, los jóvenes de 20 años hacia arriba, 25, sí les llega un poquito más esta cuestión. Están hartos de la polarización, de no les interesa la política que se ha venido desarrollando en estos 6 años de gobierno, pero tampoco lo ven como otra opción a la candidata Xochitl Gálvez. Sin embargo, creo que el éxito de Maínez ha sido una campaña de medios muy intensa, de universidades, y que a muchos jóvenes ha convencido. De hecho, yo creo que ahí se deriva su crecimiento, aunque ha sido relativo, pues ya está, muchos la señalan 10, 12 puntos. Y yo creo que ese crecimiento se debe a su campaña, publicidad, su frescura y con un discurso a veces diverso. Claro, en los círculos críticos se le ha discutido sus antecedentes o su acercamiento de Movimiento Ciudadano con Morena o con Andrés Manuel, y eso se cuestiona en ciertos círculos, pero para los jóvenes que están más allá de esas cuestiones de partidos, yo creo que es algo fresco, podría crecer en los próximos 6 años. Antonio, también destaca mucho la omnipresencia de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, un presidente que está pronto a concluir su mandato en alza, como muy pocos presidentes han concluido su mandato en México. Sin duda alguna hay una cuota importante de respaldo, de apoyo, para bien y para mal, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum. Y a mí, tú que has vivido estos últimos 6 años y nos has mantenido entretenidos en el chat que tenemos y compartimos con los excompañeros de la UNAM, ¿qué van a hacer sin mañaneras ustedes ahora? Buena pregunta. Yo creo que es un fenómeno muy interesante y que a lo mejor no he leído a alguien que lo haya descifrado, el éxito de las mañaneras, ¿cómo te diré? La fortaleza del discurso y más allá de sus errores, de su lenguaje, de sus fracasos rotundos en muchas áreas como la inseguridad, no le ha pegado. O sea, parecería que se iba a ir diluyendo el efecto AMLO, pero no, o ha crecido o se ha mantenido en el 60% de aprobación, lo cual es muy alto a estas alturas del gobierno, y no le ha pegado las críticas, los reportajes, el número de muertos en el país. Es invulnerable, es digno de estudio para las futuras generaciones y futuros políticos de qué es lo que ha tenido que le ha dado ese respaldo. Históricamente en México el presidente saliente, especialmente en el caso del antiguo priismo, ocurrió con el PAN, poco o nada pesa en el gobierno entrante. ¿Crees que ocurra lo mismo con la figura de AMLO y Claudia Sheinbaum en caso de que ella resulte ganadora, como anticipan algunas encuestas? ¿O tendremos al Papa emérito, por poner un ejemplo
parecido ahí, la sombra constante de AMLO? Mira, la historia nos demuestra que siempre el nuevo rey, muerto el rey anterior, ¿no? Es decir, incluso tuvimos nuestro periodo del maximato donde pues finalmente el nuevo presidente expulsó al anterior, ¿no? Al que lo nombró, hablando de Calles. Entonces, aquí viene una dinámica diferente, porque si Claudia Sheinbaum quiere quitarse esa paternidad, pues implica una libertad, pero también implica una falta de apoyos. No sabemos qué tanto lo vaya a apoyar la oposición y qué tanto la necesita de esa tutela de Andrés Manuel. Eso sería, yo creo que se tendría que ir dilucidando conforme ella vaya fortaleciéndose y los amarres que haga con los demás partidos. Sin duda que para quitarse esa tutela tendrá que ir pactando con la oposición y en medida de eso podría irse alejando de esa tutela. Con respecto a el día de la elección, 27,000 militares y miembros de la Guardia Nacional serán desplegados para garantizar la seguridad de los comicios. El gobierno de un nuevo sexenio de Morena significaría fortalecer la militarización, en tu opinión, o crees que venga acompañada de otro tipo de medidas? Porque todos los medios internacionales, cuando hablan de Claudia Sheinbaum, mencionan exactamente eso, el duro trabajo que le va a tocar con el tema de seguridad, que hoy por hoy no está resuelto y que quizás sea el gran déficit y la gran deuda que le deja Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no conocemos todavía la verdadera Claudia, en medida de que se ha mimetizado con el presidente Andrés Manuel por interés propio. Entonces, en la medida de que ella vaya mostrándose, una vez que los resultados como están, que gane la presidencia, va a ir tomando sus decisiones y ahí nos va a ir mostrando su verdadera cara. No sabemos si realmente ella siga con la cuestión militar, de la militarización del país, porque viene de la izquierda, ella sí viene de la izquierda real, ¿no? De la juventud. Nuestro presidente viene del priato. Entonces, son dos formaciones diferentes. Tal vez este origen de ella intelectual de la izquierda de los 70, 80, la lleve a renunciar a la militarización, lo cual pues muchos sectores se lo van a agradecer. Y ahorita no podemos todavía dar por hecho que va a continuar con la militarización, ya que incluso muchos de sus asesores actuales estuvieron en contra de esa militarización. Esperemos que sea mucho más sensata en ese aspecto, ¿no? Vamos a ir a una pausa antes de volver con Antonio Fernández. Él es académico, es analista, columnista en el diario La Razón en México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Estamos hablando de las elecciones mexicanas. Los Estados Unidos mexicanos cambian presidente y ahora sí podemos decir, tendrán presidenta. No sabemos quién, pero hay que irse acostumbrando a utilizar la palabra en femenino. Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos hablando de las elecciones mexicanas del próximo domingo. Hoy viernes estamos al habla con Antonio Fernández y Fernández desde la Ciudad de México, analista, columnista en diario La Razón y además una persona que le da seguimiento a la realidad mexicana. Él vive allá, él conoce la realidad mexicana, la comenta y aquí es donde surge una pregunta importante. Démosle la vuelta a la tortilla, es decir, hagamos el comentario. ¿Y qué tal si gana Xóchitl Gálvez? Que da la sorpresa, hay un repunte, había un voto oculto, la gente no quería perder las ayudas, tienen miedo de consolidar a Morena en el poder por las amenazas que ha habido de discurso autoritario y Xóchitl gana las elecciones. ¿Sería eso, además de una sorpresa, algo inesperado para Xóchitl Gálvez y la
coalición Fuerza y Corazón por México? Yo creo que sí sería sorpresivo, pero pues hablando de términos futbolísticos, esto no se acaba hasta que se acaba y el gol puede caer en cualquier momento. No sabemos qué pase de aquí al domingo, no sabemos el voto oculto, qué tan oculto sea, qué tanta gente salga a votar. Esperemos que sean unas elecciones muy asistidas y bueno, podría ganar, claro, desde luego. Yo creo que los mercados, por lo que hemos observado en México, se han mantenido estables. Tampoco les ha preocupado el continuismo de Morena, porque en términos económicos y financieros, creo que ha mantenido una buena administración, un buen control de gastos, excepto por este año de elecciones, que el presupuesto creció en grandes números y que va a haber un déficit. Fuera de eso, en los años anteriores hubo un control muy estricto del gasto y eso nos mantuvo en una política pues estable. Y el Banco de México, con sus autoridades, se han mantenido autónomos, de las pocas instituciones que el presidente no trató de vulnerar. Y bueno, si gana Xochitl, pues qué mejor, ¿no? Para muchos, es decir, la clase intelectual, como hemos visto, se han proclamado en diferentes medios, pero siempre hay dos, es decir, hay dos caras de la moneda. Hay intelectuales de izquierda y de centro derecha, y México yo creo que está más allá de quién gana en estos momentos. Es decir, yo no espero grandes cambios en materia económica, sí grandes cambios en otras cuestiones, como en la militarización, en cuestiones de cambiar el plan de seguridad, cambiar toda la cuestión de los desaparecidos. Tenemos una grave crisis de narcotráfico, de inseguridad, sobre todo en ciertos estados, está muy centralizada. En la Ciudad de México se vive tal vez otra realidad muy diferente a la del interior del país, pero quien gane, la gran virtud de esta elección es que son dos mujeres, ¿no? Dos mujeres las que podrían ganar, y cualquiera de ellas va a dar un rostro diferente a la política que hemos estado viviendo pues durante toda la historia de nuestro país. No ha habido ninguna mujer presidenta hasta ahora. Mencionabas en tu columna, en la última que leímos, solo les falta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En caso de consolidarse una mayoría abrumadora por parte de Morena, un control absoluto de la Cámara de Diputados, de senadores, ya tienen mayoría de gobernaturas y de gobiernos locales, nos vamos 6 años con un nuevo México, un México donde no hay espacio para disentir. Esperemos que no sea así, Miguel. Realmente, efectivamente, el único ya rezago que queda de autonomía es la Suprema Corte. Se ha mantenido. Algunos de los ministros nombrados por el actual gobierno pues no respondieron a sus intereses directos, y eso la ha mantenido independiente. Claro, podemos criticar también a la Corte con sus intereses políticos después de tantos años de priato y de panismo, 12 años. Desde luego que cada presidente quiere influir en el poder judicial, quiere imponer sus intereses, y lo mejor es el equilibrio de poderes. Es decir, se agradece que haya un equilibrio de poderes por la salud de la República, y ojalá que eso se mantenga independientemente de quién gane. El equilibrio de poderes para una democracia es importante, es la salud de una república. También conversando sobre las elecciones, se anticipa un escenario tranquilo para el domingo, imagino, excepto en aquellos lugares donde la violencia recrudeció. ¿Qué comentario te merece el asesinato de candidatos a cargos locales? Todavía estos últimos días hemos tenido esas terribles noticias de distintos estados. En México estamos hablando de, según organizaciones de sociedad civil, una treintena de candidatos en distintas zonas. ¿Esto es por el proceso electoral, o tú crees que tiene más bien que ver con el contexto general de violencia que se acentúa por la presencia de redes ilícitas como la del narcotráfico?
Considero que es el resultado de todos estos años, no solo este sexenio, sino la historia de México y su relación con el narcotráfico, principalmente con el crimen organizado. Siempre van a tener sus intereses, y en este sexenio se hizo poco en contra del narcotráfico. Se habla de pactos, se habla de algún tipo de tolerancia a este narcotráfico, que ha crecido el crimen organizado, el derecho de piso. Lo vemos en diferentes lugares de la República, pero incluso en la misma Ciudad de México. Y obviamente un curso natural de los grupos de las mafias, del crimen organizado, es pues imponer sus candidatos en el gobierno, es decir, sus intereses. Y en municipios invadidos por el narcotráfico, incluso pues sus candidatos financiados por el narcotráfico, cuando no responden a ese grupo, pues a lo mejor el grupo contrario va a eliminarlo, y eso nos ha generado pues el resultado de tener tantos asesinatos de candidatos y precandidatos, tristemente atentando contra la democracia. Pero es el síntoma de la enfermedad, es decir, la enfermedad ahí está, el lastre social con el crimen organizado, y ellos van a moverse y a imponer por la fuerza sus intereses. Es algo que el próximo gobierno, llegue quien llegue, tiene que empezar a trabajar otra vez y replantearse la estrategia de seguridad que no ha funcionado. Y estamos entrando ya en los minutos finales. Los Estados Unidos, el vecino del norte, va a elecciones también en noviembre. O sea, quien sea que gane, como digo, las encuestas se inclinan por Claudia Sheinbaum, podría ser Xochitl Gálvez, pero asumirá a principios de octubre. Hay un cambio interesante en el calendario. Antes decía, entiendo, en diciembre, ahora es en octubre, ¿no? Va a ser con un nuevo presidente el mandato de quien sea que gane, Trump o Biden. ¿Tú esperas un cambio importante en la forma en que se hace política exterior con una figura femenina al frente del país? Yo creo que indudablemente sí, porque con nuestro actual presidente, bueno, tuvimos una relación ríspida, constante con Estados Unidos, con España, con Argentina, con diferentes países, a favor y en contra. A veces se invocaba la doctrina Estrada y a veces se atentaba contra eso, depende de los intereses de nuestro presidente. Y yo considero que una mujer, quien llegue, tendrá que ver esta parte y empezar nuevas relaciones, es decir, incluso en Estados Unidos, con Trump o con Biden, ya los conocemos, ya sabemos cómo son, cuáles son sus intereses y a los que tenemos que responder. Interesante, si gana Claudia Sheinbaum, yo considero que tiene ya perfilados ciertos candidatos para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada en Estados Unidos, que pues ella estudió en Estados Unidos su doctorado, conoce perfectamente la política norteamericana y creo que la podrá atender de una mejor manera y podrá explotar mejor el Tratado de Libre Comercio y el nearshoring, que está ahorita pues como una expectativa todavía en México de que nos reditúe pues grandes inversiones. Esperemos que mejore la relación con el mundo entero, ¿no? Es decir, ahorita el mundo está polarizado, lo vemos en Israel, lo vemos en Ucrania, lo vemos en España, Argentina, es decir, necesitamos en realidad un estadista para poder manejar todas estas cuestiones diplomáticas a nivel internacional. Y sin duda espero una mejor relación con Estados Unidos. Bueno, Antonio, nos hemos quedado sin tiempo, pero antes de despedirme y desearte feliz viernes, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué hora vas a votar? ¿En la mañana, en la tarde? Yo soy madrugador, Miguel, entonces normalmente después de un expreso a las 8 de la mañana saldré a caminar y pasaré a la casilla cuando no hay gente ni fila para votar, y ahí estaré en primera línea. Bueno, esperamos tenerte la próxima semana para comentar resultados. Vamos a hablar un poco sobre los retos de la división de poderes, qué ocurre con las expectativas de la población. Esperemos que sea una jornada pacífica, una verdadera fiesta electoral, y que viva México. Muchas gracias, y los invito a leer mi columna en La Razón, el derecho, la cuestión de decidir votar o no votar.
Y la conclusión es que es mejor arrepentirse de haber votado que de no haber votado. Sin duda, el votar es un derecho que hay que ejercer, del cual nos debemos de sentir satisfechos de tenerlo. Bueno, te agradezco, Antonio, y efectivamente hay que ejercer este derecho porque ya hemos visto que hay naciones donde esto ya no se puede hacer, y si se hace, no se hace respetando la voluntad del soberano. Gracias, Antonio. Saludos hasta México. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias. Bueno, y a ustedes, gracias por su sintonía a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.